Muy buenas tardes, mi nombre es Raúl Feo Vargas, junto a los compañeros John Alexander Muñoz, Michael Steven Parra y Davis Gelbis. Vamos a presentar un proyecto para la materia base de datos 1 y base de datos 2, la cual consiste en generar a través de MySQL y a través de una interfaz gráfica el proyecto para un supermercado. Por favor, compañeros, podemos presentar las diapositivas. En este momento vamos a dejar de mostrar nuestras imágenes y vamos a presentarlas como tal el proyecto y pues para optimizar recursos, entonces vamos a dejar de transmitir nuestras imágenes. El proyecto lo denominamos Supermercados de RAN y en esta presentación vamos a mostrar cómo diseñamos e implementamos la base de datos para este supermercado. La idea fue partir de una situación real de negocio y llevarla poco a poco a una base de datos funcional en MariaDB. Vamos a mostrar desde el diseño inicial, es decir, cómo identificamos las entidades y las relaciones, hasta llegar a la implementación donde ya tenemos tablas, restricciones, triggers, vistas, procedimientos y también el manejo de usuarios y permisos. Entonces, para comenzar, primero vamos a explicar qué es supermercado de RAN y qué necesita manejar el sistema. Por favor, diapositivas, compañero. Bueno, para entender la base de datos, primero tenemos que entender el negocio. El supermercado de RAN funciona como una cadena de supermercados y tiene presencia en 4 ciudades de Colombia. Tenemos a Medellín, a Barranquilla, Cali y a Bogotá. Cada sede tiene su propio personal y maneja su propio inventario, pero al mismo tiempo todas hacen parte de un mismo sistema central. Y aquí tenemos algo importante. El supermercado maneja diferentes tipos de productos, como alimentos, bebidas, productos de aseo y cuidado personal. Entonces, si lo pensamos desde la base de datos, tenemos que poder responder preguntas como, ¿qué productos tenemos? ¿En qué sucursal están? ¿Cuánto inventario queda? ¿Quién realiza una venta? ¿Qué cliente compró? ¿Y a qué proveedor le compramos? Todo esto es precisamente lo que tenemos que organizar en nuestra base de datos. Diapositiva, por favor, gracias. En esta diapositiva, eh, pues lo que mostramos es que partiendo de todas esas necesidades, lo que definimos fue el objeto principal del proyecto. Básicamente lo que buscamos fue diseñar e implementar una base de datos relacional que permitiera manejar correctamente toda la operación del supermercado. Para llegar a eso, trabajamos en varias etapas. Primero hicimos el modelo entidad-relación, después pasamos ese modelo a tablas y aplicamos la normalización hasta la tercera forma normal. Luego llevamos todo eso a MariaDB, donde agregamos las restricciones necesarias y también algunas automatizaciones para que la propia base de datos pueda validar información. Y finalmente trabajamos la parte de seguridad, creando diferentes usuarios y permisos. Es decir, no solamente queríamos tener unas tablas que almacenaran datos, sino que queríamos que la base de datos también ayudara a controlar la operación del supermercado. Para entender mejor qué tiene que controlar nuestra base de datos, podemos dividir la operación en 3 partes. La primera es el abastecimiento. Aquí el supermercado necesita comprar productos a diferentes proveedores y cada proveedor puede manejar precios y tiempos de entrega diferentes. La segunda etapa que manejamos es el inventario. Aquí necesitamos saber cuántos productos hay disponibles en cada sucursal y también controlar cuándo el inventario está llegando a un nivel mínimo. Y la tercera, que seguramente es la más conocida, son las ventas. Tenemos clientes, tenemos empleados, productos, cantidades y diferentes formas de pago. Entonces, esos tres procesos que son abastecimiento, que son inventario y que son ventas, son los que finalmente tenemos que representar dentro de nuestra base de datos. Y con esto, pues, ya tenemos claro qué necesita manejar el sistema. Ahora mi compañero les va a explicar cómo convertimos esas necesidades en reglas y en un modelo de base de datos. Bueno, gracias. Mi nombre es Michael. Yo le voy a explicar lo que son las reglas del negocio. Una vez que tuvimos claro cómo funciona el supermercado, el siguiente paso fue definir unas reglas. Porque como una cosa es guardar información y otra muy diferente es evitar que se guarde información incorrecta. Por ejemplo, una de las reglas establece que los documentos de los clientes, empleados y proveedores deben ser únicos. También tenemos reglas para evitar que se registren precios o cantidades menos o iguales a cero. Y
Hay una regla que es especialmente importante para nosotros: no permitir una venta cuando no existe suficiente inventario. Para hacer cumplir esas reglas utilizamos diferentes mecanismos en la base de datos MariaDB, como restricciones, unique, checks y los tigers. Entonces, en lugar de confiar únicamente en que el usuario digite bien la información, hacemos que la propia base de datos ayude a controlar esos errores. Esa fue una de las partes importantes del diseño, que las reglas del negocio realmente quedaran reflejadas dentro de la base de datos. Listo, las entidades de modelo. Ahora sí, llegando al modelo, aquí podemos ver las principales entidades que identificamos para el sistema. Tenemos, por ejemplo, sucursales, categorías, proveedores, clientes, productos, empleados, ventas y compras. Cada una representa algo diferente dentro del supermercado, pero hay una entidad que queremos destacar, que es detalles de compras. Esta es diferente porque pues depende directamente de una compra. Por ejemplo, si tenemos una compra y dentro de esa compra vienen 5 productos, necesitamos guardar el detalle de cada uno. Pero ese detalle por sí solo no tendría sentido si la compra principal no existe. Por ejemplo, manejamos como una entidad débil. Su identificación depende de la compra a la que pertenece, del número de línea. Entonces, aquí no solamente estamos diciendo qué información guardar, sino también de qué depende esa información. Las relaciones y cardinalidades. Ahora pasamos a las relaciones, porque aquí es donde realmente empezamos a ver cómo se conecta todo. Tenemos, por ejemplo, una relación recursiva en las categorías. ¿Qué significa esto? Que una categoría puede tener otra categoría como padre, por ejemplo. Podemos tener alimentos y dentro de ella manejar categorías más específicas. También tenemos relaciones de muchos a muchos. Un producto puede tener varios proveedores y un proveedor puede manejar varios productos. Para resolver eso utilizamos la tabla productos-proveedor. Algo parecido sucede con las ventas y los productos. Una venta puede tener varios productos y un producto puede aparecer en muchas ventas. Por eso utilizamos detalle ventas. Y también tenemos la relación entre sucursales y productos, que finalmente representan mediante la tabla inventario. De esta manera, las relaciones que vemos en el modelo conceptual después se convierten en tablas que podemos manejar directamente en la base de datos MariaDB. La relación. Aquí tenemos una relación que quisimos separar y justificar, especialmente la relación uno a uno entre empleados y usuarios del sistema. La pregunta sería: ¿por qué no poner simplemente el usuario y la contraseña dentro de la tabla de empleados? La respuesta es que no todos los empleados necesitan entrar al sistema. Por ejemplo, podemos tener empleados que solamente realizan funciones operativas y no necesitan una cuenta. Si mezclamos todo en una sola tabla, terminamos teniendo muchos campos vacíos. Pero hay algo todavía más importante, que es la seguridad. Al separar los datos del empleado de las credenciales de acceso, podemos manejar los permisos de una manera más segura y evitar exponer información relacionada con las contraseñas. Entonces, esa relación uno a uno es una apuesta simplemente no está puesta simplemente porque sí. Tiene una razón práctica: separar la información laboral de la información de acceso al sistema. Y con esto terminamos la parte del modelo conceptual. Ahora vamos a ver cómo llevamos todo esto a las tablas de la base de datos. Muy buenas noches para todos. Bueno, pasamos al modelo lógico. Ya tenemos nuestro modelo conceptual, pero todavía nos falta, no tenemos la base de datos como tal. El siguiente paso fue convertir cada una de esas entidades en tablas. Por ejemplo, una entidad como clientes pasa a convertirse en una tabla de clientes con su respectiva clave primaria. Y cuando tenemos una relación entre dos tablas, utilizamos las llaves foráneas para poder relacionarlas. En el caso de las relaciones mucho a muchos, necesitamos crear tablas intermedias como producto, proveedor o detalle de ventas o inventario. De esa manera, el modelo que vimos anteriormente se convierte en una estructura que ya podemos implementar directamente en MariaDB, en la base de datos.
Y antes de implementarlo, había que revisar algo muy importante, la normalización. Siguiente. La normalización 1, 2 y 3, foráneo normal. Es la normalización básicamente nos ayuda a organizar mejor la información y evitar tener datos repetidos o problemas cuando actualizamos la base de datos. Primero tenemos la primera forma normal, donde buscamos que los datos sean atómicos y que no tengamos grupos de información repetidos. Después tenemos la segunda forma normal, donde revisamos que los datos dependan realmente de toda la clave primaria, la llave primaria. Y finalmente llegamos a la tercera forma normal, donde buscamos eliminar dependencias que no deberían estar ahí. Un ejemplo sencillo es en los productos y las categorías. En lugar de guardar el nombre completo de la categoría, cada vez que registramos un producto, guardamos un ID de categoría y la información de la categoría queda en su propia tabla. Así evitamos repetir información y si necesitamos cambiar el nombre de una categoría, lo hacemos en un solo lugar. Por eso nuestro diseño busca cumplir con las tres formas normales. Siguiente. La desnormalización controlada. Ahora que hay un punto interesante. Aunque normalmente buscamos evitar datos repetidos, en una base de datos real hay algunos valores que sí necesitamos conservar. Por ejemplo, tenemos el precio unitario, el subtotal y el total de la venta. Pensemos en algo muy sencillo. Hoy una leche puede costar 3.800 pesos, pero mañana puede subir a 4.500. Pero si un cliente compra esa leche hoy, dentro de un mes la venta debe seguir mostrando los 3.800 que realmente pagó. Por eso necesitamos guardar el precio histórico de esa venta. También guardamos los subtotales y el total para facilitar las consultas y los reportes. Eso sí, no dejamos que esos valores se modifiquen de cualquier manera. Utilizamos los triggers para que la base de datos los calcule y los actualice automáticamente. Entonces, en ese caso, hablamos de una desnormalización controlada, porque tenemos una razón concreta para conservar esos datos. Y ahora sí, después de tener definido todo el diseño, pasamos a la parte donde realmente construimos la base de datos. Bueno, muy buenas noches para todos. Mi nombre es John Alexander Muñoz. Bueno, en esta etapa de la implementación en MariaDB, pues ya dejamos pues como todo lo que es, pues todo lo que fue el diseño y ya pues pasamos como tal a la implementación. Eh, pues como ya lo sabemos, como lo hemos venido trabajando en el cuatrimestre, pues entonces la base de datos la creé. eh, Fue creada pues en MariaDB, utilizando pues el entorno SAM y en total utilizamos un total de 14 tablas. También tuvimos que definir qué tipo de dato era pues como más adecuado para cada campo. Por ejemplo, los valores relacionados con el dinero, utilizamos lo que fue decimal porque necesitamos manejar los valores con más precisión. Eh, de esta manera lográbamos pues tener pues como que la parte contable fuera exacta y así pues de esta forma también pues pudimos en algunos campos que solamente pueden tener pues como unas opciones determinadas, utilizamos lo que era el enum, que esto ocurre pues debido pues a los diferentes métodos de pago pues que implementamos, ya que nosotros utilizamos lo que fue efectivo, tarjeta, transferencia y Nequi. Eh, entonces esto fue pues como en esta parte. Además tenemos pues que también creamos lo que fue una tabla de auditorías ventas que nos permite pues llevar un registro de las operaciones realizadas. Entonces, en este punto ya no estamos pues hablando solamente de lo que fue
del diseño en papel, sino de una base de datos que realmente está implementada y se puede probar. Eh, Esto pues, acá ya seguimos pues como la parte de lo que es los triggers. Y aquí tenemos pues los triggers, a ver, ¿cómo podemos definir los triggers? Los triggers es básicamente una acción que la base de datos ejecuta automáticamente cuando, cuando está sucediendo cierto tipo de evento. Entonces, en esto, pues como un ejemplo, tenemos pues que uno revisa el inventario antes de registrar una venta, porque no podemos realizar una venta o vender pues una cantidad específica de unidades, por decir, entonces voy a vender 5 bolsas de leche, pero en la sucursal o en el inventario pues de la sucursal, de acuerdo a la sede, solo tenemos 3. Entonces la base de datos como tal no permite pues realizar la operación. También tenemos otro trigger que calcula automáticamente el subtotal multiplicando la cantidad por el precio. Después también se implementó lo que fue actualizar el total de la venta y esto nos permite que muchas validaciones y cálculos dependan solamente del programa que esté utilizando pues el usuario. Y obviamente pues ya con el tema de los triggers pues la propia base de datos es la encargada de hacer cumplir estas reglas. Listo. También en esta parte vamos con lo que es, eh, pues además de todo lo que hemos trabajado también en la parte de las consultas y los reportes, porque pues una base de datos no solamente sirve para guardar información, también necesitamos poder consultar esa misma información de manera pues más fácil, que sea más amena pues para el usuario y por eso también se tomó pues la iniciativa de crear algunas vistas. Entonces, como el ejemplo de las vistas, permite pues consultar la información relacionada con las ventas, los clientes, los empleados y las sucursales, sin tener que escribir todas esas mismas relaciones. También tenemos una vista para consultar los resultados de cada sucursal y creamos procedimientos almacenados como SP ventas por sucursal y SP resumen cliente. La ventaja es que podemos pedirle a la base de datos un reporte específico enviando un parámetro en lugar de construir toda la consulta desde cero. Entonces, esto facilita mucho el trabajo cuando se necesita consultar la información a la hora de tomar las decisiones. Bueno. Acá, pues, en lo que es seguridad, integridad y conclusiones, en la parte de conclusiones, cada uno de los compañeros, pues, tiene una conclusión. Entonces, a medida, pues, de que cuando yo termine mi conclusión, ya van a continuar los compañeros, como para hacer ese paréntesis ahí. Para terminar, pues, entonces tenemos la parte de la seguridad. Acá creamos diferentes niveles de acceso. Por ejemplo, un usuario administrador que tiene los permisos completos y otro usuario de consulta, que solamente tiene permisos para consultar información. Incluso hicimos la prueba para comprobarlo con el usuario. Intentamos realizar una operación que modificara la información y MariaDB, pues de inmediato rechazó, pues como esta modificación que se estaba tratando de hacer, porque debido a que el usuario de consulta no tiene este permiso para hacerlo. Esto pues nos permitió comprobar que la seguridad no depende solamente de lo que haga el programa, sino que también está controlada directamente desde la base de datos. Eh, ya pues como para ir dando pues como la conclusión, entonces podemos decir pues que durante el desarrollo de toda esta base de datos de Supermercado DRAM,
Pasamos pues por todo el proceso, de lo que entendimos del negocio. Después se fue construyendo el modelo y pues organizamos pues la información que necesitábamos como tal pues para como dar pues como llevar a cabo toda la automatización en MariaDB y pues entonces eh, comprobamos pues que todo lo que diseñamos podía llevarse pues a una base de datos funcional. Todo lo que fueron los triggers, las vistas, los procedimientos y los permisos nos permitieron agregar automatizaciones, consultas, pues permitirnos pues todo esto de la seguridad. Logramos también una solución que no solamente almacena información, sino que también ayuda a controlar los procesos del supermercado. Ya con eso termina, compañero, ¿cierto? Sí. Listo, pues como segunda conclusión podemos decir que fue importante entender primero cómo funciona el supermercado antes de empezar a crear las tablas. Siempre he sido fiel creyente de que todo es con base a la planeación. Y a partir de los procesos de abastecimiento, inventario y ventas, pudimos identificar qué información necesitábamos manejar y cómo organizarla dentro del modelo. Listo, pues ya por ejemplo lo que fueron la conclusión de la parte de modelo y relaciones, desde la parte de modelo pues aprendimos a que no solo se trata de crear tablas, sino de definir cómo se relacionan entre ellas. Las entidades, las relaciones, las reglas de negocio nos permitieron representar de una forma más organizada lo que realmente ocurre dentro del supermercado Drama. En ese orden de ideas, pues digamos, como tal, el proyecto en general nos permitió entender que una buena base de datos es fundamental para que una empresa pueda manejar su información de manera organizada, segura y confiable. Compañeros, vamos a mostrar el funcionamiento así a grosso modo del proyecto como tal, por favor. Listo, pues acá ya les voy a mostrar lo que es como la interfaz de la base de datos. Como acá pueden ver, pues están lo que son las tablas, las diferentes tablas. Acá lo estamos viendo en el PHP MyAdmin. Entonces está lo que son ventas, usuarios del sistema, los sucursales, proveedores, producto proveedor, todo lo que las tablas que mencionamos anteriormente. Y acá ya estaría como nos indicó el profe, crearle una interfaz para manejar más fácil la base de datos. Entonces acá lo primero que hicimos, pues como toda aplicación debe tener su seguridad, entonces lo que hicimos fue crearle su inicio de sesión. Entonces se colocaría lo que es el usuario, la contraseña, ya ingresamos, entonces aquí nos toma el nombre de la persona que ingresó y el rol que tiene en esa base de datos. Entonces acá la primera vista que vamos a tener va a ser lo que es la información general. Esto lo que va a hacer el dashboard, donde analiza toda la información que tenemos guardada de todas las sucursales. Entonces nos muestra el total de ventas facturadas, la sucursal líder, donde más se realizaron ventas, el método de pago que más se manejó y los productos que están activos. Tenemos el porcentaje de las facturaciones, acá todo estadísticamente. Ya seguiríamos a la parte de lo que es donde se realizan las ventas. Entonces esta sería como la parte del cajero que se va a manejar todo el tiempo. Entonces acá tendríamos, por ejemplo, al momento, por ejemplo, de facturar, entonces se agregan lo que son los diferentes productos y acá nos va manejando lo que es el valor de los productos que llevan, nos va a manejar la sucursal en la donde se está llevando la venta, entonces nos muestra las 4 sucursales que tenemos y el cajero. Entonces estos son los cajeros, el cliente al que se le está vendiendo, y el método de pago. Entonces esta sería la parte de las ventas. Seguiría la parte de las sucursales, que acá nos va a permitir pues ver las sucursales que tenemos activas, las vamos a poder editar siempre y cuando sea rol administrador, porque si es un rol diferente,
no nos va a dejar permitir la edición. Entonces tenemos, por ejemplo, digamos, ahorita hacemos un ejercicio de prueba de ya la base de datos conectada con la interfaz. En ese momento pues, podemos ver que está habilitada la información. Acá puedo editar toda la información o puedo eliminar la sucursal. Ya como nos guste, tenemos lo que son las categorías. Como lo explicábamos anteriormente, pues tenemos en la parte de alimentos, ya tenemos los productos más detalladamente, que sería el grano, lácteos, enlatados, snacks, carnes. En bebidas, pues estaría toda la parte de bebidas, gaseosas, jugos, así, etcétera. Estaría los productos en cada categoría. Tendríamos los proveedores de los 15 proveedores que tendremos acá, la información de cada proveedor. También tendríamos la sección de productos, que son todos los productos que tenemos los precios, acá también igualmente como es un administrador puede editar, el administrador pues puede editar todo. Los empleados que tenemos, entonces acá ya estaría de qué sucursal pertenece a cada empleado, el cargo que tiene, el nombre, el documento y el correo. Los usuarios del sistema, estos son los que nos va a permitir ingresar al sistema. Entonces acá, como pueden ver, el administrador pues va a poder cambiar las contraseñas, va a poder editar y va a eliminar los usuarios y les va a dar el rol de administrador que va a tener. Los clientes, entonces al momento de adquirir más clientes, entonces vamos a poder hacer el registro de los nuevos clientes. Entonces acá vamos a poner el documento, los nombres, los apellidos, toda la información del cliente, y acá automáticamente nos va a tomar el ID del nuevo cliente. Los productos proveedor, entonces aquí nos va a mostrar lo que son los productos, qué proveedor nos lo está trayendo a la tienda, o si ya son dos proveedores, y acá tendríamos todo sobre los proveedores y qué productos nos está trayendo. Los inventarios, entonces aquí tenemos el inventario de cada producto. Entonces en este caso, por ejemplo, digamos en la sucursal de Medellín, el arroz tenemos 50 disponibles, en el stock tenemos 15 y la última actualización fue en esta fecha. Toda la información del inventario. Tenemos compra a proveedores, entonces esas son las compras que le hemos realizado a los proveedores. Entonces al proveedor Distribuciones Andinas en la sucursal Medellín, la fecha de la compra, el total de compra del producto y el estado pues que ya fue completado. Tenemos las ventas, que acá nos va a mostrar todas las ventas. Entonces el ID de la venta, la fecha y hora, la sucursal en donde se vendió, em, la persona que lo atendió, el cliente, y el método que pagó y el valor pagado. Tenemos la auditoría de ventas, que es como ya la persona que revisa todas las ventas. Y en este caso en la interfaz yo le dejé esta opción para exportar la aunque pues no debería ir, pero le dejé esa opción para exportar lo que es la base de datos de MariaDB. Entonces nos va a exportar la información que tenemos en esa base de datos. Entonces, por ejemplo, digamos, va a iniciar sesión con otro perfil para que vean como es, por ejemplo, digamos, con el perfil de consulta. Yo le dejé en este caso, como para mostrarlo más fácilmente, le dejé la parte que fue acá de acceso rápido, de demostración, para no ponerme a escribir la contraseña, sino que lo dejé acá más sencillo. En este caso, para mostrar la interfaz. Entonces, por ejemplo, digamos acá lo que es consulta. El de consulta solamente puede revisar, no puede editar. Por ejemplo, en este caso, él solo puede mirar qué sucursales, qué productos, qué tenemos. No puede eliminar, no tiene permisos, como lo dice acá. La persona que es operativo, que es la persona que maneja la información, o sea, que puede editar, pero no puede eliminar. Entonces, digamos, él puede crear registros, él puede editar la información que ya existe, pero no la va a poder eliminar. Y así sucesivamente en todo. Y el administrador, que fue el primero que les mostré. Ya estaría así, lo que es la base de datos, la interfaz, y esta sería toda la parte que explicaría. No sé si mis compañeros vayan a Pues argumentar algo. compañero, yo veo que está muy bien explicado, pues ya está toda la estructura como tal y aquí ya es el funcionamiento como tal de la base de datos. Yo creo que eso sería todo, pues muchas gracias por su atención y pues esperamos ante alguna duda pues poder responderla.